Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Lluvias provocan estragos en diferentes sectores del territorio nacional. Carga de frijoles incrementa 400 lempiras y para arrebatar, transportistas amenazan con aumentar 3 lempiras a la tarifa de bus urbano y 10 al taxi colectivo a partir del próximo lunes. Uperco presenta requerimiento fiscal contra diputado y exdiputados del Congreso Nacional por presuntos actos de corrupción. Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Hoy es martes 21 de junio. Vamos a iniciar las noticias, pero antes nuestro segundo bloque de titulares en esta noche. Mientras la población se relaja, en los hospitales de San Pedro Sula ya se reportan pacientes en estado crítico a causa de la COVID-19. Tremendo susto se llevaron pasajeros de un avión que no pudo aterrizar en Toncontín, lo que obligó al piloto de la aeronave a aterrizar de emergencia en Palmerola. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a iniciar con las lluvias. Los daños que están ocasionando las lluvias es en todo el país, pero han dejado incomunicadas a más de 20 comunidades en el municipio de Santa Rita, esto en Copán. Iniciamos con Donaldo Rodríguez desde el occidente del país. Donaldo. Fuertes lluvias en el occidente de Honduras dejan incomunicadas 20 comunidades en el municipio de Santa Rita de Copán. El alcalde Jorge Pinto pide apoyo al gobierno de Xiomara Castro para poder restaurar los daños. Lanzar como una especie de SOS al gobierno central, decirles que nosotros de parte de la Municipalidad de Santa Rita hemos estado haciendo enormes esfuerzos para la construcción de 50 metros de puente caídos a la altura de la aldea del Jaral, Santa Rita de Copán. Y pues con todo el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo ha sido como muy complicado y muy difícil pues la construcción de un puente que si viene el gobierno central a valorarlo puede hablar de 20 a 22 millones de lempiras. Sin embargo, la municipalidad ha estado haciendo los esfuerzos oportunos y necesarios en mancomunado con el esfuerzo de las 18 comunidades que están aisladas, más 2 comunidades de un municipio vecino que están incomunicadas. Hemos hecho el esfuerzo y llevamos ya un avance del 70%. Tenemos gente apostada en ambas partes de la orilla del río para poder auxiliar a la gente, para poderla pasar, para poderla trasladar. Sin embargo, es un río tan fuerte que se nos dificulta realmente y tan caudaloso y fuerte que se nos dificulta realmente poder estar haciendo esto. Necesitamos realmente, como le digo, la presencia del gobierno central para poder solucionar este problema. Y fuimos afectados realmente directamente por una gran cantidad de agua cuando nosotros nunca habíamos visto, después de los huracanes Eta y Ota, no habíamos visto la cantidad de agua que hoy tuvimos en las calles, de tal forma de que sufrimos fuertes lluvias, fuertes daños a nivel de la infraestructura en el municipio, y esto pues nos va a costar como municipalidad, como municipalidad
poder ir solucionando y arreglando los detalles. Si hoy contamos con una cantidad de agua igual, yo asumo de que Santa Rita tendrá serios daños. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Y las lluvias tienen sectores inundados, ríos crecidos, especialmente en la zona norte del país, lo que mantiene en zozobra a la población en el norte. Gerlin Díaz. Las lluvias que están azotando la zona norte y occidente del país están teniendo severas repercusiones en varios municipios del departamento de Cortés, porque están dejando inundaciones, calles anegadas de agua y crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón. Recordemos que en el 2020, antes de los huracanes Eta y Iota, San Pedro Sula, su sistema hidráulico soportaba cantidades de lluvia entre 70 a 80 milímetros aproximadamente. Ahora ese umbral cambió después de los 2 huracanes que tuvimos, cambió y San Pedro Sula ya colapsa, muchas partes de San Pedro Sula colapsan con entre 35 a 40 milímetros. Algunas zonas entre San Pedro Sula y la Lima Cortés, a la altura de la Residencial Valencia, los pobladores viven a su propia suerte, porque las calles se han convertido en lagunas de agua sin que haya autoridad que les ayude. Nosotros somos aquí, vivimos en la comunidad y estamos realmente afectados por el problemática del agua ahí. Ahora que entró este gobierno estamos peor, man, bien. ¿Y los vecinos? Sí, hombre. Nada, me imagino, en lancha vamos a andar, ya no vamos a andar en carro. El pobre Perolito, mire, ahí se me va a ahogar. No, hombre, Xiomara, póngase más. En San Pedro Sula ya existe un colapso total del alcantarillado, lo que es evidente, según expertos, que el riesgo para la población seguirá en cada tormenta caída, donde la imprudencia de niños y conductores de vehículos pueden ocasionar una tragedia. 13 Calle es un río más de San Pedro Sula, así lo podemos describir. Yo estoy casi seguro que el alcalde Roberto Contreras ya está planificando. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Los intensos aguaceros también están en el departamento de Santa Bárbara. Esto tiene alarmado a los pobladores santabarbarenses, especialmente a quienes viven en las zonas bajas allí en Santa Bárbara. Sergio Hernández. El departamento de Santa Bárbara presenta varios lugares vulnerables que urge el tema de proyecto de mitigación para poder salvaguardar la vida de varias familias. Presenta varios lugares vulnerables que urgen el tema de los proyectos de mitigación para poder salvaguardar vidas y en segunda instancia los bienes. Esto Honduras tiene que entender que somos un país vulnerable, somos zonas vulnerables, Santa Bárbara sobre todo, Eta y Iota nos dejó con una vulnerabilidad muy alta. Las autoridades deben de ver hacia los trabajos de mitigación en todas las zonas bajas de riesgo. En la comunidad de La Ceibita ya hay varias familias que se encuentran con sus enseres domésticos bajo agua a raíz que esta comunidad ha sufrido 2 embestidas del agua lluvia. Además, la colonia de Tierra Blanca y la colonia Santa Elena, donde se han estado preparando para que no se sufra por los fenómenos naturales. Tenemos la aldea Ceibita que ha tenido 2 embestidas de agua lluvias, ya tenemos 3 viviendas afectadas, tenemos varias familias que están pues con sus enseres domésticos bajo agua prácticamente. Esto se ha vuelto recurrente, ya se ha hablado a nivel del CODEN para poder hacer trabajos de mitigación. Cabe mencionar que Honduras y el departamento de Santa Bárbara sufre de una vulnerabilidad muy alta. Además, se espera en los próximos 2 días 2 fenómenos naturales que se formaron en la parte baja de África. La ciudadanía no debe de confiarse porque la temporada de huracanes termina hasta el próximo mes de noviembre. Para 11 Noticias, Sergio Hernández. Bien, de las lluvias pasamos al sector salud. Les cuento que hay pacientes hospitalizados y que están graves por el coronavirus en hospitales de San Pedro Sula. Después de 5 meses sin pacientes internos por la pandemia de coronavirus, varios hospitales de San Pedro Sula reportan varios infectados en las salas COVID-19, algunos de ellos en estado crítico en el hospital móvil Mario Catarino Rivas, porque no tienen ninguna vacuna contra la mortal enfermedad. 2 de ellos requieren apoyo con oxígeno a través de una forma que se llama mascarilla con reservorio. 2 de ellos están estables y solo se ingresaron para observación, porque su condición, se ingresaron por alteraciones de sus exámenes de laboratorio o alteraciones de las imágenes de sus pulmones. Tenemos un paciente que no está vacunado, entonces siempre
Este comportamiento lo estamos viendo, que de los pacientes que ingresan, muchos de ellos, un porcentaje importante, son de los que no se han vacunado. Los galenos avisoran que la población debe de extremar medidas de bioseguridad porque evidentemente se está ante una nueva ola del coronavirus y sería una nueva cepa la atacante. La mayoría tiene más de 3 a 5 meses de haberse vacunado y esto refleja que las defensas han venido disminuyendo conforme ha avanzado el tiempo y esto nos vuelve a poner vulnerables para que al tener contacto nuevamente con el virus del COVID-19, pues adquiramos nuevamente la enfermedad. No es buen momento, según especialistas, para acudir a eventos en masa, porque el sistema sanitario del país no está preparado para un nuevo brote, donde pueden ocurrir muchas muertes. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, arrecian los casos de COVID-19 en Honduras, pero a pesar de eso, escuchen bien, hay más de 3 millones de personas en nuestro país que aún no se han puesto una sola dosis de vacuna contra el coronavirus. Valeria Rojas. Según el programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud, indicó que un total de 3 millones de personas faltan por completar el proceso de inmunización contra el COVID-19 en el país, por lo que según especialistas han provocado que se registre una nueva ola de contagios. El 90% de las personas que están hospitalizadas son personas que no han recibido ni una tan sola dosis de vacuna. Y eso es lo que en realidad necesitamos. Como bien menciona usted, si agarramos todas las franjas de edad que ya se han estado empezando a vacunar, más las que se han agregado, probablemente nos acerquemos a la cifra de los 3 millones. El galeno asegura que esta situación es de gran preocupación, pero que es algo que ya se veía venir con tantos eventos y relajamiento de la población, con las medidas de bioseguridad, y asegura que Honduras continúa avanzando en la vacunación contra el mortal virus. No obstante, es necesario que la población que aún no se ha aplicado ninguna dosis inicie o complete el esquema. Se está cometiendo en este momento es creer que solo con 1 o 2 dosis ya estoy protegido. Eso no es cierto. Estudios demuestran que mínimamente la persona tiene que tener 3 dosis y preferiblemente generar el 4.º refuerzo. Otros son del criterio que la Secretaría de Salud no ha hecho todo lo posible para tratar de inmunizar a la mayoría de población y que la CESAL debería de ir a todos los barrios y colonias brindando los inoculantes para que se pueda llegar al 80% de inmunización. La vacunación es importante y más en aquellas personas con una patología de base, porque la misma patología de base puede hacerlos caer en una complicación grave. Honduras registra actualmente un repunte del 10% de casos, por lo que insisten que las autoridades deben ser más rigurosas y tratar de crear conciencia en la población de lo mortal que es esta enfermedad. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y no solo el coronavirus está afectando a los hondureños, también el dengue. La población infectada por dengue llega en estado crítico a los hospitales porque la gente se está automedicando. Un fuerte repunte de casos de dengue se ha registrado en los últimos días en el país, dejando severamente afectado a niños, por lo que los especialistas han asegurado que el 85% de pacientes que acuden con síntomas de alarma a los centros asistenciales es por la automedicación que tienen en sus hogares. Que al presentar el mínimo de los síntomas, acudir al profesional de salud más cercano que tengamos. Como sabrán, esta es una enfermedad que tiene una sintomatología, una enfermedad viral, en la cual tiene sintomatologías muy parecidas a otras virosis y en este caso que tenemos coronavirus, tienden a confundirse. Se registran 344 casos con signos de alarma y 38 con dengue grave. En comparación al 2021 se observa un incremento del 75% en el número de casos, que son al menos 6.500 casos a nivel nacional, y según el galeno esto seguirá en aumento debido a las fuertes lluvias y la falta de abatización en las colonias. Cuando inicia la fiebre deben acudir al médico, no hay que automedicarse, porque esta es una enfermedad mortal también y puede evolucionar el paciente en cuestión de los primeros días, ¿verdad? Los primeros 5 días, que va a pasar como una infección leve, pero puede cambiar.
Los expertos recomiendan mantener las medidas de prevención en combate contra el dengue, como ser tapado hermético con plástico de todo recipiente de agua de consumo, también practicar el lavado de pilas, tanques, cisternas y limpieza de maleza en solares para eliminar todo depósito posible del zancudo transmisor del dengue. Valeria Rojas, 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Las autoridades de la UFERCO presentaron hoy un requerimiento fiscal contra diputados y exdiputados del Congreso Nacional por supuestos actos de corrupción. Giovanni Villalobos tiene el informe. El Ministerio Público presentó requerimientos fiscales en contra de un diputado, 4 exdiputados, 2 representantes legales de organizaciones no gubernamentales y 5 particulares, de donde desviaron más de 18 millones de lempiras entre 2013 y 2017 para una serie de proyectos que no se realizaron. Son varios. La participación e individualización de las conductas punibles van desde los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude y uso de documentos públicos falsos, claro, en diferentes niveles de participación y por supuesto individualizadas las conductas penales. Por el hecho que uno de los imputados es actualmente diputado, la causa deberá ser conocida en la Corte Suprema de Justicia. El hecho de que haya una persona con ese estatus significa de que se somete al proceso de enjuiciamiento de los altos funcionarios del Estado, que es el nombramiento de un juez natural, que es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Por el momento se ha nombrado el juez natural por parte del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debido a que se realizaron diligencias previas. Ese requerimiento fiscal fue presentado y admitido. En el caso del juez de letras designado, este realizó diligencias previas hace ya varios días, por eso el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya había designado un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para que conozca este proceso como juez de letras designado. Por el momento se tienen que personar los representantes legales a la Secretaría del Máximo Tribunal para evitar las órdenes de captura. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Por drenar más de 2 millones de lempiras de proyectos sociales, varias ONG podrían enfrentar procesos legales en su contra, nos cuenta ahora el periodista Guillermo Paz Manueles. Representantes de diversos sectores de la sociedad advirtieron que durante el gobierno anterior, en la institución estatal denominada CEDIS, hoy Cedesol, encargada de poner en ejecución programas y proyectos sociales, fueron drenados a través de varias organizaciones no gubernamentales, ONG, más de 2.000 millones de lempiras, que nadie da cuenta de cómo se invirtieron y a qué sectores de la población beneficiaron. Eso tiene el propósito de drenar recursos que no puedan ser controlados, porque muchas de estas ONGs realmente no tienen ni siquiera mecanismos de control. Este nuevo escándalo, considerado un verdadero saqueo de fondos públicos y una burla para la población, se realizó durante la gestión anterior de CEDIS y el mismo salió a luz pública gracias a una auditoría forense realizada recientemente, por lo que analistas piden dar a conocer los nombres de las organizaciones no gubernamentales involucradas. Ya hace años se ha estado hablando sobre este tema. Inclusive, si no menos recuerdo, hay algunas iniciativas de proyectos en el Congreso para poder regular estas ONG. Creo que deben regularse, que debe de haber un ente, no solamente la Comisión de Banque Seguro. Y a ONG vinculadas con familiares de notorios dirigentes del partido de gobierno y que eran los que recibían los fondos que se estaban drenando para luego distribuirlos entre diputados no solo del partido de gobierno, sino que de distintas bancadas, porque habían de todos los partidos. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y las autoridades de los juzgados en materia de corrupción dictaron auto de formal procesamiento a exfuncionarios de Inversiones Estratégicas Honduras por la sobrevaloración de mascarillas, incluido el director de Inves, Marco Bográn, a quien se le dictó prisión preventiva, mientras los demás se van a defender en libertad.
se ha dictado auto de formal procesamiento contra Marco Bográn Corrales con la medida de la prisión preventiva. Contra los imputados Alex Morales Girón, Carlos Luis Guevara y Bessie Roxana Rodríguez por fraude y por violación a los deberes de los funcionarios se ha dictado auto de formal procesamiento con medidas cautelares. Los delitos en realidad no se cometieron y quedó más bien acreditado que si esa mascarilla las hubiese comprado Inves en el extranjero, le hubieran costado 2 millones más. Pero trayéndolas por el medio o comprándolas por el medio que lo hizo, se ahorró ese dinero. Operadores de justicia están buscando estrategias para deducir responsabilidad de funcionarios del gobierno pasado que huyeron del país y se refugiaron en la hermana República de Nicaragua, nos dice el periodista René Amaya. Luego que el Ministerio Público tomara la decisión de solicitar a un juzgado de privación de dominio el congelamiento de cuentas bancarias contra los exfuncionarios Eval Díaz y Ricardo Cardona, ahora los operadores de justicia articulan acciones orientadas a deducir la responsabilidad penal a los involucrados. Estamos viéndolo y analizándolo para una intervención precisa con otros actores de justicia, porque no solo es tema de seguridad de policía, sino un tema de otros actores de justicia como es Fiscalía y es el Poder Judicial. También se analiza la posibilidad de traer al país a dichos exfuncionarios de la administración anterior para que vengan a responder por los actos que ahora se les investiga, de encontrar responsabilidad por el mal manejo de recursos del Estado, paguen de conformidad a la ley. Yo siempre digo que el funcionario cuando llega a la palestra pública debe responder por sus actos y ser totalmente transparente. Según el Ministerio Público, en las cuentas bancarias de Eval Díaz y Ricardo Cardona solo lograron encontrar 4 millones de lempiras a cada exfuncionario, pero se investigan si estos y otros exempleados de la administración anterior vaciaron sus cuentas bancarias en Honduras y trasladaron esos recursos al exterior. Este es un proceso que lo está llevando la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado a través del Ministerio Público. Es un proceso que se va a dar y serán ellos los encargados de hacer lo correspondiente. A Eval Díaz el Ministerio Público lo investiga por la compra de las casas contenedores, donde al parecer hubo una sobrevaloración, mientras que a Ricardo Cardona por ahora su investigación se desconoce. René Amaya, 11 Noticias. En otra información, se mantiene la alerta en el país por la falta de informe final de las Naciones Unidas respecto a la instalación o no de la Sisi en Honduras. Sectores advierten que existe un clima de incertidumbre porque a más de un mes de la retirada de la misión exploratoria de la Organización de Naciones Unidas, no ha habido un pronunciamiento formal si procederá o no la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en el país. Tomando en cuenta que el proceso de instalación también es prolongado, muy probablemente no podamos tener una respuesta como queríamos en el corto plazo. La MASI tardó cerca de 11 meses en instalarse y empezar a tener las primeras acciones. Algo similar podría acaecer y aquí podríamos estar pensando seguramente que hasta finales del 2023 esta misión pudiera empezar a tener los resultados que el pueblo hondureño espera. Otros estudiosos del acontecer nacional discrepan de esta opinión, ya que consideran que la instalación de este tipo de organismos debe realizarse despacio y con buena letra. No hay una incertidumbre, más que nada con el plazo que se va a hacer y que los hondureños y las hondureñas queremos que sea lo más pronto posible, pero yo veo voluntad real del gobierno, de las partes, mejor dicho, de que se instale, así que no dudo. Mientras que este analista es del concepto que no se puede estar a la expectativa si llega o no a la CICIG, que debe aprovecharse el tiempo para fortalecer las instituciones públicas. Para avanzar, por ejemplo, en el tema de más acceso a la justicia, una lucha más clara y más contundente contra la corrupción. Y en otros temas. Desde el gobierno expresan tener una fluida comunicación con miembros de la ONU, que esperan en un corto tiempo obtener una respuesta favorable. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y los diputados, por otro lado, de la bancada del Partido Salvador de Honduras, están amenazando con abstenerse de participar en la elección de los magistrados para la nueva Corte Suprema de Justicia si no aprueban una nueva ley para la selección de candidatos. Fernando Arteaga, desde el Poder Legislativo.
Desde la sociedad civil consideran que la promesa del Congreso Nacional de generar mecanismos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia distinto a los anteriores no será cumplida. Esto debido a que ya los tiempos están totalmente agotados para hacer las reformas. Se había anunciado casi desde principio de año que iban a adelantar el proceso inclusive de la Junta Nominadora, no sé si se recuerda, ¿verdad? Pero pareciera que fue entonces un discurso vacío precisamente por todo el diálogo que han tenido que ir dilucidando entonces en el transcurso de estos días. Otros son del criterio que el problema está en que tampoco se podrán realizar reformas constitucionales, ya que se necesita una segunda legislatura. Debido a esto, solo hay dos caminos. Si bien es cierto, se está a contratiempo, pero también es un contratiempo que se ha generado producto de que no se le ha dado la prioridad a mejorar estos procesos de selección. Sabemos la importancia que tiene el tener una buena Corte Suprema de Justicia, el tener un buen fiscal general. Desde la bancada del Partido Salvador de Honduras son claros desde este momento y amenazan que si no se cambia el actual proceso de selección de candidatos, no participarán en el mismo. Pero no estamos dispuestos, y yo lo hablo personalmente, a participar con las mismas reglas que fueron electos los magistrados de la Corte que está vigente en este momento y la Corte anterior, donde se politizó totalmente en las asociaciones que pertenecen a la Junta Nominadora. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Escuchando al diputado por el departamento del Cortés, al doctor Carlos Umaña, pues no deje de tener razón, pero va a ser difícil que no sea política la elección de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. No pueden desconocerse, los de Libertad y Refundación, los liberales nacionalistas, todos van a querer tener magistrados en esa nueva Corte Suprema de Justicia. No nos cambien, un momento les traigo una muy mala noticia a usted, a mí, a todos. La mayoría de los hondureños comemos frijoles. Aparte de que hoy volvió a incrementar el combustible, se fue más arriba los frijoles. Ya volvemos. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar a oídos del ministro Pedro Barquero, que está al frente de la cartera de Desarrollo Económico. Increíblemente, en menos de una semana han dado otro trancazo al precio de la carga de frijoles. Esta vez, oigan bien, le incrementaron 400 lempiras a la carga de frijoles. Los incrementos de precios en los productos esenciales para el hogar siguen imparables y este día la carga de frijoles ha incrementado su costo en 400 lempiras. También el maíz incrementó 40 lempiras por quintal, pero además el cartón de huevos subió 10 lempiras. De todas maneras, ¿qué hacemos con decir que todo está caro? Igual tenemos que comprarlo, lo necesitamos. Sí, ¿qué vamos a hacer? Pero que está caro, todo está caro. En el caso particular del huevo, desde finales de la semana anterior se les había advertido sobre este nuevo incremento de precios, aseguran vendedores de estos mercados. ¿Verdad? Yo recomiendo más bien un incentivo y una manera de arreglar para que ellos los costos de producción no les sean tan elevados. El gobierno debe de incentivar, al haber una mayor producción, va a haber una mayor oferta, ¿verdad? Y eso va a generar que la gente pueda comprar a mejores precios. De acuerdo a los economistas, en este momento Honduras registra una de las tasas de inflación más altas de la región centroamericana, lo que complica la situación económica en miles de familias. El alto componente de inflación importada es lo que más nos está afectando. Honduras es una economía pequeña y sumamente abierto al comercio internacional y eso significa que nuestro sector productivo está altamente condicionado y necesitado de importación de insumos, materias primas. Con estos nuevos incrementos de precios, el cartón de huevo grande ya alcanzó el costo de 105 lempiras. Asimismo, el frijol se vende hasta en 110 lempiras la medida y el maíz en 34 lempiras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Gracias, Víctor. Mientras sube 400 lempiras la carga de frijoles, como todas las semanas, hoy volvió a subir el combustible y los transportistas amenazan nuevamente con incrementar 3 lempiras la tarifa del bus urbano y 10 al taxi colectivo. Giovanni.
Los transportistas tanto del sector taxi e interurbanos anunciaron aumentos de 3 lempiras para el autobús, mientras para el taxi 10 lempiras, porque ha habido incumplimiento por parte del gobierno, aseguran. 3 lempiras que en base a la ley y en base a un estudio que se hizo por el mismo gobierno de la República por medio del IHTT. A partir de la otra semana. A partir de la próxima semana, sino de no haber una respuesta contundente al gobierno a decir que nos va a ser efectivo lo que se había firmado. Los ruleteros explican que ya no soportan los continuos aumentos del precio de los carburantes, que es vital para su funcionamiento. ¿Verdad? No queremos darles el trancazo al pueblo porque es trancazo. De 10 lempiras tenemos pronosticado nosotros el aumento. Si ahorita hubo una negociación hace como 2 meses, esa negociación que hubo hace 2 meses, se le aumentó, pero ¿qué? Un pasajero más. Sin embargo, las máximas autoridades del Instituto Nacional del Transporte Terrestre rechazan que se dé cualquier tipo de alza, pues esto se hará solamente al darse la revisión de tarifas en unos cuantos meses. Que eso es completamente falso. La dirigencia del transporte no toda está en eso. Hay algunas voces disonantes, ¿verdad?, que podrán tener otros propósitos diferentes a los concertados con la Presidenta de la República y con el gobierno central. El gobierno está cumpliendo todos sus puntos. Tarifa vamos a revisar hasta en septiembre, 6 meses después de la suscripción del acuerdo. La población de a pie resiente que son ellos quienes reciben todos los trancazos y solo les toca resignarse ante tanto incremento que esta vez es para el transporte. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. En otros temas, la presidenta del país, Xiomara Castro de Zelaya, presentó el programa Red Solidaria al Banco Interamericano de Desarrollo Económico y al Banco Mundial, entidades que financiarían dicho proyecto que busca reducir la pobreza extrema en casi 2.000 aldeas de Honduras. Wilfredo. La presidenta de la República, Xiomara Castro, expuso el programa denominado Red Solidaria, con la cual busca reducir los índices de pobreza en 1.950 aldeas del país, donde habitan alrededor de 350.000 familias bajo la línea de la pobreza extrema, y dicho proyecto lo financiaría el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Banco Mundial. Debemos de hacer un decreto de emergencia de conciencia de que todas las acciones que nosotros hagamos tienen que ir destinadas a esas familias, para sacarlas de las condiciones en que hoy se encuentran. Y hemos encontrado nuevamente y hemos vuelto a traer a la mesa de los organismos internacionales el programa de la Red Solidaria. El secretario privado de la presidencia en su disertación explicó de qué se trata este programa y los beneficios que asegura el gobierno dejaría. La Red Solidaria busca proteger la sociedad frente a los embates económicos, además de permitirles el desarrollo de sus capacidades para el mejoramiento de su vida y de la comunidad en conjunto. Representantes de las entidades financieras se refirieron a la iniciativa y aseveraron que están dispuestos en apoyar a Honduras. Por la oportunidad, pero sobre todo yo diría que por la confianza en el Banco Interamericano de Desarrollo para acompañarlos nuevamente en esta apuesta por la reducción de la pobreza. En el caso de Honduras hemos venido trabajando durante muchos años juntos y estamos acá para apoyarlos en todas las necesidades que ustedes vayan a tener. Este es un informe para 11 Noticias. Por otro lado, las autoridades de los aeropuertos de Palmerola de Comayagua y Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula están elaborando un plan de acción para reaccionar y operar de forma oportuna ante los desastres naturales, nos dice Jonathan Girón. El Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua y el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula elaboraron un plan de acción sobre los procesos que se deben seguir para reaccionar y operar de forma oportuna ante un desastre natural y convertirse en un actor importante para canalizar ayudas humanitarias para la población. Un equipo de expertos del Consejo Internacional de Aeropuertos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo impartieron un taller denominado Preparación en Aeropuertos para Desastres, con el objetivo de capacitar al personal de ambos aeropuertos ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir e identificar espacios y protocolos que se deben seguir. Los expertos internacionales elaboraron junto a las autoridades aeroportuarias, Migración, Aduanas, Cruz Roja, Copeco, Bomberos, Aeronáutica, entre otros, un manual con todos los requerimientos que se deben cumplir en la parte de infraestructura, atención y operación durante una emergencia.
Ramón Soto, ministro de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, dijo que con la implementación de este programa se espera que más de 50 personas mejoren sus habilidades y se valide un plan de acción que atienda la inesperada afluencia de carga, pasajeros y vuelos que atrae una situación de emergencia y desastre. Por su parte, Peter Fleming, presidente ejecutivo de Palmerola, explicó que con este programa Honduras se une al grupo de más de 28 países y 60 aeropuertos internacionales que ya han implementado este programa de entrenamiento. Este es un informe para 11 Noticias. Vamos a seguir con Jonathan Girón, nada más que esta vez en vivo. Hace un rato, no sé por qué, un avión no pudo aterrizar en el aeropuerto de Toncontín y tuvo que hacerlo de emergencia en Palmerola. ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Por qué no pudo aterrizar en Toncontín ese avión y tuvo que ir hasta Palmerola? Adelante, buenas noches. Un gusto saludarle, licenciado Raúl Valladares, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias que a esta hora de la noche se informan con nosotros. Así es, déjeme decirle que fue un tremendo susto el que recibieron más de 110 pasajeros del avión Boeing 737-300, quienes venían desde Roatán con la intención de aterrizar aquí en el aeropuerto internacional de Toncontín. Sin embargo, las condiciones climatológicas desfavorables provocaron que el avión se le posibilitara, en este caso, poder aterrizar de una manera oportuna. El piloto en este caso tuvo que hacer una maniobra de emergencia para poder desviar su ruta y trasladarse hasta el aeropuerto internacional de Palmerola de Comayagua y poder aterrizar de una forma segura. Se tenía previsto originalmente que el avión llegara a eso de las 4:30 de la tarde aquí a Toncontín, pero como reiteramos, las condiciones climatológicas ha sido un día bastante lluvioso en la capital, provocaron que se hiciera bastante nubosidad aquí en esta zona de la capital e imposibilitara a este avión poder aterrizar con normalidad tal y como estaba previsto. Llegaron al final a las 6:50 de la noche al aeropuerto internacional de Palmerola los 110 pasajeros de una forma segura y les queda la historia del tremendo susto que se llevaron. Licenciado Raúl Valladares, afortunadamente no se reportan daños de ningún tipo, solamente ese incidente que se suscitó hace unas horas aquí en el aeropuerto internacional de Toncontín. Recordemos que es precisamente este aeródromo donde es considerado uno de los más peligrosos del mundo, debido a que los pilotos tienen que realizar ciertas maniobras para poder aterrizar sin problemas aquí en este lugar. Seguramente en este momento le estamos mostrando un video de cuando el avión llegó al aeropuerto de Palmerola a eso de las 6:50 de la tarde. Tremendo susto se llevaron 110 pasajeros que venían de Roatán, de buscar unas vacaciones y ahora llegaron sanos y salvos al aeropuerto de Palmerola. Compañeros, esto es lo que podemos informar, pero a esta hora de la noche déjenme comentarles que les tenemos importantes consejos de nuestros amigos de Unitec, porque en Unitec tenemos las carreras, los catedráticos, las plataformas educativas y las herramientas para hacerte sobresalir. Solo falta un retador como vos. Ingresa a unitec.edu para obtener toda la información que necesites. A continuación, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Ya volvemos con más informaciones a través de 11 Noticias, emisión estelar. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a su par Joe Biden mediar en el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, luego de que el gobierno de Gran Bretaña ordenó la semana pasada su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por espionaje. López Obrador salió una vez más en defensa de Assange, al que consideró un preso de conciencia, y afirmó durante su conferencia matutina que es decepcionante que lo envíen a Estados Unidos para condenarlo a cadena perpetua. Voy a pedir al presidente Biden que se atienda a este asunto, declaró el gobernante tras cuestionar el proceso que se ha seguido en Estados Unidos contra Assange, quien enfrenta 17 cargos de espionaje y uno por uso indebido de computadoras. López Obrador recordó que los presidentes estadounidenses tienen la facultad de emitir decretos para indultar a los presos y liberarlos. Este ha sido un informe para 11 Noticias.
Volvemos al campo nacional. Una encuesta internacional posiciona al gobierno de la presidenta Xiomara Castro como uno de los mejores evaluados en Latinoamérica, nos dice Kimberly Espinosa. La última encuesta realizada por Day World, que da seguimiento a elecciones, tendencias, noticias y encuestas en el mundo, reveló en horas recientes que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dirige el tercer gobierno mejor evaluado de América Latina, medición que se debe al cumplimiento de las promesas de campaña, afirma el vicecanciller Gerardo Torres. Demuestra la credibilidad que tiene el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Hay que recordar que este gobierno tiene apenas 5 meses de haber iniciado, pero la presidenta comenzó su administración con mucho dinamismo y con mucha fuerza. Analistas califican esta evaluación como positiva para el gobierno y el país. Un 61% de evaluación es bueno, está entre los mejores de la región. Así es que lo que tiene que ahora hacer es ir consolidando esa credibilidad y esa confianza para impulsar realmente el programa de gobierno. Desde sociedad civil reflexionan que este es un espaldarazo para la actual administración, pero que también debe simbolizar un reto para dejar de improvisar en el desarrollo de las políticas públicas. Que debe mejorarse y debe mejorarse pronto es el nivel de improvisación que se ha visto en algunos de las instituciones públicas. Ese es un primer punto. Especialistas en temas económicos son de la opinión que aunque persiste una esperanza de cambio, existen sectores que ya muestran su descontento al no haber avances significativos y una hoja de ruta definida por parte del gobierno. Todavía no tenemos un plan definido en cuanto al manejo de lo que es la política fiscal, la política monetaria, y en general pues ya un programa de desarrollo. Entre los peores evaluados según la firma encuestadora están los presidentes de Argentina, Perú y Venezuela. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Por otro lado, el presidente electo de Colombia, estoy hablando de Gustavo Petro, manifestó que con la extradición del exgobernante Juan Orlando Hernández Alvarado se fue toda la dignidad de la nación, poniéndose de rodillas ante un poder extranjero. Cuando en Honduras, extraditan a un presidente, bueno, ha pasado varias veces, extraditan a un presidente para quedar allá en la justicia norteamericana. A mí me parece, independientemente de lo que ha hecho ese señor, ahí lo que se hunde es la dignidad de toda la nación, incluida de quienes no eran de él. Se va toda la dignidad de la nación, se arrodilla ante un factor extranjero. Y todavía tenemos naciones, luego hay que respetar ese principio de soberanía. Que Honduras, al ser extraditado Juan Orlando Hernández, Honduras se arrodilla ante un poder extranjero, ha dicho Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia. Esto ha generado controversia en el país, estas declaraciones vertidas por Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, asegurando, repito, que Honduras perdió la dignidad por la entrega del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado al gobierno de los Estados Unidos. Guillermo. Una reciente declaración pública del presidente de Colombia, Gustavo Petro, replicada en su Twitter por la ex primera dama Ana García de Hernández, referente a que Honduras perdió su dignidad de nación al extraditar a los Estados Unidos al mandatario Juan Orlando Hernández, evidenciando un sometimiento a un país poderoso, ha generado una gran controversia entre analistas políticos y expertos en derecho. A mí me parece, independientemente de lo que ha hecho ese señor, ahí lo que se hunde es la dignidad de toda la nación, incluida de quienes no eran de él. Se va toda la dignidad de la nación, se arrodilla. Para la gente que estaba simpatizando con la guerrilla, enviar colombianos a los tribunales de Estados Unidos representaban una pérdida de dignidad, pero eso era para ellos. Pero para el pueblo colombiano era la salida lógica. Se dijo que el mandatario colombiano nunca quiso decir que por haber entregado a la justicia de los Estados Unidos al ciudadano Juan Orlando Hernández, sobre el cual pesan
varias acusaciones, Honduras perdió dignidad de país, sino que él interpretó la importancia y preeminencia que tiene para cada nación la presidencia de la República como una institución estatal. Realmente él se refiere a la figura republicana del presidente, o sea, la figura dentro de un Estado constitucional de derechos, democrático, de la institución presidencial, no de la persona humana del señor Juan Orlando Hernández, en lo más mínimo. Dentro del Estado de Derecho existe el derecho internacional público y dentro de el derecho a la extradición en caso de crimen organizado. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y diputados y representantes de la Embajada de los Estados Unidos están socializando proyecto para crear ley de extradición de conciudadanos entre ambas naciones. Fernando Artiaga, ¿por qué esto? Para el caso del tal Axel López, que muchos dicen que por qué no lo mandan para Honduras. Fernando. Se ha informado por miembros de la Comisión de Extradición del Congreso Nacional que se encuentran realizando socializaciones, incluido con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, para poder presentar un proyecto de ley que regule y reglamente la extradición de hondureños hacia la nación norteamericana. El proyecto de ley tiene que ver esencialmente con el procedimiento. No estamos tocando la parte sustantiva, porque esa parte sustantiva ya está en la Constitución de la República y los términos de la extradición. Lo que vamos a hacer es un proyecto de ley para sustituir el auto acordado. A pesar de utilizar en los últimos años el mecanismo de auto acordado con la Corte Suprema de Justicia, es de suma importancia poner a andar en conjunto los esfuerzos para poder reglamentar la extradición, aseguran otros congresistas. Y claro que vamos a aprobar una ley de extradición siempre y cuando ésta sea expedita y no se vuelva un procedimiento tortuoso o que tenga por objeto mantener a las personas solicitadas o requeridas en Honduras. Expertos en la materia consideran que dicho tema es oportuno poderlo regular en estos momentos en temas como los delitos y las penas, ya que el auto acordado ha sido suficientemente utilizado. Ya es oportuno para que exista un instrumento jurídico nacional de carácter general para todas aquellas personas de interés por un gobierno extranjero que sean solicitadas por el mismo. Dicho proyecto será elaborado por los parlamentarios con el visto bueno de los Estados Unidos de Norteamérica, informaron en las últimas horas. Para 11 Noticias, Fernando Artiaga. Bien, ahora informamos que miembros del Parlamento Centroamericano buscan impulsar en Honduras proyectos de hipoteca centroamericana. Este es el informe que nos presenta la periodista Odaly Urbina. Adelante, Odaly. El Parlamento Centroamericano, en base a la iniciativa del Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, buscan impulsar un proyecto sobre la hipoteca centroamericana en Honduras para facilitar la inversión inmobiliaria en la región, negocios, inversiones, emprendeduría y desarrollo social, creando una nueva figura jurídica. Un proyecto interesantísimo porque va a permitir que cualquier ciudadano de la región centroamericana pueda poder otorgar garantías en cualquiera de los países, independientemente de dónde esté ubicado el inmueble. Eso quiere decir que si tú estás en Guatemala, puedes comprar una propiedad en Costa Rica con un banco de Panamá. Afirman que el proyecto de la hipoteca centroamericana nace como una iniciativa desde el 2007, pero es necesaria la voluntad política en el país para que entre en vigencia el tratado. La iniciativa nace en el 2005, se ha encontrado con nosotros la secretaria adjunta de un sistema precisamente de registros a nivel regional que abarca todo el área de la que hemos hecho mención y que es donde nace la iniciativa. Entonces técnicamente se ha estructurado muy bien y ahora lo que estamos tratando es de impulsar la parte de la voluntad política que necesitamos para que un tercer país de la región, de todos los que suscribieron, pueda realizar el depósito del instrumento para que entre en vigencia tal y como establece el articulado del mismo. Hay quienes afirman que ser parte del tratado es una ventaja, porque busca agilizar el mercado inmobiliario, facilitando transacciones bancarias, y sería la primera experiencia en Honduras sobre la integración de registros al nivel regional. La agilización del mercado inmobiliario, de la facilitación de las transacciones bancarias, etcétera,
Si lo vemos desde el punto de vista registral, sería, por decirlo así, quizá la primera experiencia de una integración de los registros a nivel regional. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Informamos desde el sur del país, en Choluteca han capturado a un hombre, escuchen bien, que presuntamente en reiteradas ocasiones violó a una niña con el consentimiento de la mamá, quien también fue detenida. 2 personas fueron detenidas en las últimas horas en la ciudad de Choluteca por suponerlas responsables del delito de violación calificada en perjuicio de una menor de 13 años de edad. En este se involucra a la madre de la víctima y a una persona del sexo masculino. En reiteradas ocasiones supuestamente ocurrió esto y pues la persona ofendida de 13 años junto a la hermana mayor se abocó a la Dirección Policial de Investigaciones a formalizar la denuncia y es donde se le emitió una orden de captura. Los hechos ocurrieron los últimos días del mes de mayo y la orden de captura se emitió el 16 de junio del año en curso por el Juzgado de Letras Sección Judicial de Choluteca. La fémina es sospechosa y partícipe del delito de violación calificada y la persona detenida del sexo masculino es actor principal del supuesto delito de violación calificada. Estas 2 personas se encuentran bajo custodia policial y luego van a ser remitidas a la instancia judicial correspondiente. Estos ciudadanos fueron puestos a la orden de las autoridades judiciales correspondientes para hacer el trámite conforme a ley. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Después de enfrentarse con la policía, capturan a 2 supuestos pandilleros en el sector de Chamelecón, allá en San Pedro Sula. Voy con Shirley Martínez. 2 miembros de la pandilla 18, entre ellos un herido, fueron capturados tras una balacera contra agentes policiales que realizaban operativos en el conflictivo sector de Chamelecón en San Pedro Sula. A los individuos les decomisaron drogas, dinero en efectivo y armas de fuego. De manera inmediata acudieron nuestras patrullas policiales y estos, al ver la presencia policial, se dieron a la fuga. Se produjo lo que es un intercambio de disparos entre miembros de la Policía Nacional y esta banda delictiva, resultando uno de ellos herido. Se ha requerido a un sujeto de 23 años en la colonia Luzusa del sector Chamelecón. A este se le presume que es miembro activo del grupo delictivo organizado denominado Pandilla 18. A esta persona, al momento de requerirlo, se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo pistola, varios envoltorios conteniendo en su interior piedras, supuesto crack, y de igual manera 5 teléfonos celulares y aproximadamente 10.000 lempiras en efectivo. Las fuerzas de seguridad han reforzado los operativos en esta zona de la ciudad, ya que los habitantes son acechados por diferentes maras o pandillas de otros sectores. Precisamente en este mismo sector, en las últimas horas, otro enfrentamiento se registró contra oficiales policiales y un individuo, tras que este robara un vehículo. Este es supuesto integrante activo de lo que es el grupo delictivo organizado Pandilla 18. A este menor de edad se le supone responsable de las infracciones penales de robo con violencia e intimidación en su grado de tentativa y también lo que es la infracción penal de privación injusta de la libertad. Por su parte, los residentes siempre han exigido que los uniformados tengan una mayor presencia en las colonias más conflictivas para neutralizar a los delincuentes, tal como sucedió con estos casos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Ponga atención a esto, más de 400 denuncias tiene el Ministerio Público contra hijos e hijas que maltratan a sus papás y los dejan en el abandono. Desde el norte, Gerlin Díaz. El Ministerio Público está tras la pista de más de 400 denuncias contra hijos e hijas que están maltratando a sus padres y están poniendo en riesgo sus vidas porque algunos son abandonados y por ser mayores a los 70 años tienen que ser rescatados por las autoridades. Contra hijos e hijas por maltrato a sus padres. Se está investigando por qué los hijos no prestan una atención adecuada a sus padres, en el sentido que no les dan la alimentación adecuada o necesaria. Los obligan muchas veces a los padres a que le entreguen dinero. Si no les dan dinero, los maltratan, los golpean para el consumo de droga y alcohol. Y muchas veces, en su mayoría,
los hijos no prestan la atención médica necesaria. Algunos de los ancianos son obligados a pedir limosna en varios puntos de San Pedro Sula porque sus hijos les piden una cuota de dinero diaria, pero sirve para saciar sus vicios, según las investigaciones. 70, 80 y de 80 a 90. Y muchas veces, efectivamente, hijos obligan a sus padres para que estos son lanzados a la calle a pedir dinero, a mendigar dinero, y este dinero no es para que ellos puedan alimentarse o efectuar otro tipo de compras. Este dinero son posteriormente entregados a sus hijos. Algunos requerimientos fiscales ya están en marcha y en las próximas operaciones serán arrestados, informó el portavoz del Ministerio Público, y podrían purgar varios años de prisión. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Vamos a cerrar con un informe de René Amaya que nos cuenta que Colombia y Honduras están liderando una competencia militar a nivel del continente americano denominada la Fuerza de Comando 2022. La representación de las Fuerzas Armadas de Colombia que participan en Honduras en varias competencias lideran la tabla de posición de 17 naciones del continente que compiten entre sí en una serie de pruebas. Bueno, gracias a Dios hemos desarrollado unas excelentes competencias, han sido competencias muy difíciles, con habilidades de operadores especiales en la parte técnica, táctica y física. Y estamos muy contentos de haber desarrollado estas competencias. En ese orden le sigue Honduras en el segundo lugar y Ecuador en el tercero. La idea es medir las capacidades entre las Fuerzas Armadas del continente, sacar las mejores experiencias con el fin de enfrentar adversidades como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, entre otros flagelos. Recordemos, el mensaje aquí es claro, solamente trabajando en equipo, unidos, todas las Fuerzas Armadas a nivel de Latinoamérica, vamos a hacerle frente a un sinnúmero de adversidades. Esta es la 16ª competición de comandos especiales del hemisferio, de los cuales Colombia ha ganado 10 participaciones, bajo el auspicio del Comando Sur de los Estados Unidos. Siempre estamos buscando fortalecer nuestras relación entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Honduras y toda la región. Dentro de las pruebas están el francotirador, pista de obstáculos, marcha forzada, eventos acuáticos, operaciones urbanas, evento de estrés y examen físicos. Las experiencias que nos dejan a todos los equipos que participaron, además de conocer técnicas, tácticas, equipamiento para poder actuar, para que nuestras unidades de fuerzas especiales lleven a cabo sus actividades en ámbitos no convencionales para atender las amenazas emergentes como es el terrorismo, el crimen transnacional. Esta competición finaliza el jueves de la presente semana. René Amaya, 11 Noticias. Con esta nota de René llegamos al final de 11 Noticias, emisión estelar. No nos cambie, en un momento lo más importante del deporte nacional e internacional con Marlon Mejía. Mañana a las 5:55 de la mañana los estamos esperando con 11 Noticias primera hora. Valeria Rojas estará con nosotros y Fernando Arteaga llevando las noticias desde muy temprano. Que estén bien. Buenas noches.